Bueno, vamos dando inicio. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal les trata el estudio del cursillo? Arrancamos. Vamos arrancando. ¿Se acuerdan más o menos en dónde quedamos la última vez? Hola, ¿se me escucha, Pico? ¿Me escuchan bien? Hola, profe, sí se te escucha. Buenísimo. Y ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan más o menos dónde nos quedamos la última vez? Arrancamos desde ahí. A ver. Nosotros habíamos terminado en Descartes. Ok. En Descartes. ¿Y en qué parte? Nosotros terminamos todo lo que es la verdad indudable, el cogito. Espera, voy a compartir la pantalla. ¿Dónde pico estaba? Compartir. Ahí está. A ver, entonces nosotros terminamos hasta las ideas, ¿verdad? Entonces empezamos ya directamente con esta diapositiva. ¿Sí? Sí, profe. Genial. Arranco entonces por acá. Cualquier consulta me paran y me preguntan. Bueno, a ver. Nosotros dimos hasta la clase pasada llegamos hasta las ideas en Descartes. ¿Qué son las ideas? Nosotros estamos hablando, o sea, para hacer un repasito de la última coletita de la clase pasada, vamos a ver esto, el cogito ergo sum. ¿Qué significa cogito ergo sum? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien? Le voy a girar sortear a alguien para que me responda. Pienso, luego existo. Exactamente, pienso luego existe. ¿Y me pueden hablar un poquito de qué significa pienso luego existo? Con sus palabras nomás. ¿Qué es el pienso luego existo? ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? Que si él piensa, confirma su existencia. Exactamente, o sea, tipo bastante cercano, súper bien luego. Ahí nomás, generalmente se suele hacer una mala interpretación cuando se dice cogito ergo sum, que la traducción oficial, por así decirlo, viene a ser pienso luego existo, pero la gente lo interpreta mucho como una relación causal, en el sentido de pienso y ese pensar es la causa de mi existencia. Sin embargo, Descartes no utiliza, no vincula de esa manera el pensar y el existir, no es una relación causal, o sea, no es que yo pienso y mi pensamiento es lo que crea mi existencia, no se refiere a eso. Se refiere a que en Descartes tenemos una verdad indudable, por así decirlo, que es la duda. Yo puedo dudar de la existencia de mi auto, de mi perro, de mi viejo, de mi novio, así, tipo, a conveniencia. Sin embargo, a lo que no puedo dudar es de la duda misma, ¿sí? Entonces, esa duda, el hecho de tener la capacidad de dudar, para Descartes, y por ende, eh, como tengo una duda, o sea, el hecho de tener una duda es lo que hace que empiece a buscar la verdad, es lo que Descartes termina llamando que es la primera verdad indudable, tiene que ver con esto, con el pienso luego existo. O sea, yo confirmo la existencia, confirmo mi existencia al ser consciente de que puedo dudar. Es la duda la que confirma la existencia, es el pensamiento la que confirma la existencia. Entonces, dentro de esa duda, nosotros tenemos tres elementos
tres características específicas, que son el criterio de la verdad, el método y sus reglas, y las ideas, ¿sí? Que vienen a ser los tres elementos componentes del pienso lo existe. Ya hablamos mucho sobre el criterio de la verdad, sobre el método y sus reglas y sobre las ideas la última clase. Entonces voy a pasar directamente a lo siguiente. Solamente que quiero que se acuerden más o menos de esto, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a ver ahora, que es que son los argumentos sobre la existencia de Dios, ¿sí? Ok. La primera demostración. Ven bien la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Genial. La primera demostración. Entonces, la existencia de Dios. Lo que plantea Descartes es tres argumentos lógicos por los cuales, a través de los cuales se puede llegar a la conclusión de la existencia de Dios, ¿sí? La primera demostración es la siguiente. Voy a leer y hablamos un poquito. Encuentro en mi mente la idea de Dios. Ahora bien, esta idea no puede surgir de las cosas que me rodean y tampoco de mí mismo. ¿Por qué? Porque tanto yo como las cosas que me rodean somos finitos. Y en cambio, la idea de Dios posee un contenido infinito y no puede haber más realidad en el efecto, la idea de Dios, que en la causa, las cosas que me rodean o yo. Por lo tanto, dicha idea solo puede haber sido puesta en mi mente por un ser infinito, es decir, por Dios. A ver, releamos un poquito porque puede ser confuso. Encuentro en mi mente la idea de Dios. O sea, tipo, nosotros nosotros podemos pensar en la idea de Dios. O sea, nosotros en nuestra cabeza cuando pensamos en Dios pensamos en una idea infinita, ¿sí? Tanto yo como las cosas que me rodean somos finitos. O sea, tenemos una finalidad, un antes y un después, un contexto material, un contexto físico. La idea de Dios posee un contenido infinito y no puede haber más realidad en el efecto, idea de Dios, que en la causa. Lo que plantea acá Descartes es que como por el hecho de que yo tengo la idea infinita de Dios en la cabeza, necesariamente existe una fuente que es la que ubica ese pensamiento, esa posibilidad de pensar en el infinito adentro de mi cabeza. ¿Sí? No puede haber más efecto, no puede haber más realidad en el efecto, que es la idea de Dios, que en la causa, las cosas que me rodean. O sea, lo que plantea Descartes es que el hecho de tener en la cabeza la idea infinita de un Dios necesariamente implica que existe alguna fuente de la cual a mí me llega esa percepción de infinitud. Es por eso que esta es la primera demostración de lo finito a lo infinito. Ese traspaso del que pasa en la idea de la infinitud y la idea de Dios. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Avísenme si de repente, genial, avísenme si de repente tengo un mensaje sin leer porque de repente no me avisa Carlos. Entonces, la segunda demostración, San Anselmo. ¿Por qué yo utilizo como muletilla el San Anselmo? Porque en esta segunda demostración lo que hace Descartes es un argumento que es bastante similar al argumento ontológico de San Anselmo. ¿Se acuerdan que habíamos visto el argumento ontológico de San Anselmo? Que era el que demostraba la existencia de Dios previo a Santo Tomás, que después Santo Tomás le discute una prueba a priori sobre la existencia de Dios. Bueno, es bastante parecida a esta segunda demostración. Esta prueba consiste en lo siguiente. Tengo en mi mente la idea de Dios. Luego, es evidente que no me he dado la existencia a mí mismo, pues en ese caso me hubiera dado todas las perfecciones contenidas en dichas ideas.
Tampoco puede verse mi existencia a mis padres o otras causas imperfectas, porque en este caso, de donde hubiera surgido la idea de perfección surgía en mi mente. Luego, yo he tenido que ser causado por un ser perfecto, o sea, Dios. A esta demostración se le conoce como argumento ontológico por ser similar al de San Anselmo. Por eso no. En fin. Entonces, ¿qué es lo que dice? Es bastante similar también al primer argumento, solamente que en vez de infinito, finito, pasemos al concepto de perfección. ¿Cómo es posible que yo tenga en la cabeza el concepto de la perfección? La posibilidad de pensar en la perfección. La única forma en la que eso podría tener sentido es que exista alguna fuente alguna fuente de donde haya salido esa idea de la perfección, y siendo conscientes de que yo no soy perfecto, ni que las personas que me engendraron son perfectas, entonces eso significa que la perfección tuvo que haber salido de otro lugar. Porque en el hipotético caso de que yo fuese perfecto, y me hubiese dado los atributos de la perfección, o si mis padres eran perfectos, se hubiesen dado a ellos mismos también los atributos de la perfección, no, ellos serían perfectos. Pero no lo son, entonces la perfección tuvo que salir de otro lugar. El concepto de la perfección tuvo que salir de otro lugar. Y para, eh, para Descartes, eso es Dios. Esa es una demostración de la existencia de Dios. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Genial. Y después la tercera demostración, lo claro y distinto. Esta prueba consiste en la aplicación del criterio de la idea de Dios y se sintetiza en las siguientes razones. Todo aquello que concibo clara y distintamente existe. Ahora bien, cuando examinamos qué es Dios, vemos clara y distintamente que a su esencia le corresponde su existencia. Luego Dios tiene que existir. Esta es una inferencia eminentemente tomista Santo Tomás. Es notable la influencia escolástica de Descartes, pese a haberla rechazado. Bueno, claro y distinto. El concepto de claro y distinto. ¿Se acuerdan que más o menos hablamos de lo claro y lo distinto? O sea, lo claro y lo distinto era una de las características del codito ergo sum, que significa el criterio de la verdad. Que significa cómo yo sé si algo es verdad o no, porque eso que estoy analizando para saber si es verdad o no, se me demuestra o se me expresa clara y distintamente en el sentido que se distingue del resto de las cosas, que tiene una identidad propia, y claro en el sentido de que no es algo confuso, no es algo ambiguo, es algo que claramente puedo percibir a partir de mi percepción en cognoscitiva, de la misma manera que de mis percepciones materiales, o sea, de los sentidos. Entonces, si yo puedo percibir algo con mucha claridad y otra vez tiene una identidad distinta a las demás, o sea, tiene una propia identidad, entonces probablemente sea verdad. Eso vendría a ser el criterio de la verdad. Ahora, en Descartes utiliza este mismo criterio para construir este tercer argumento, esta tercera demostración, que es el argumento de la existencia de Dios, en donde lo que en donde aporta, incrusta esa cuestión del criterio de la verdad, que es lo claro y lo distinto, en la noción de que la existencia de Dios, el concepto de la existencia de Dios me dice, es perfecto, es omnipresente, es omnipotente, bla, 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 y que en el hipotético caso de que fuese así, entonces claramente tendría que existir por fuera, o sea, pues tendría que existir también en la realidad, porque si se dan cuenta como hay una especie de inversión, no es que yo veo para creer, sino que primero al conocer el concepto, eso implica que necesariamente tiene que existir en la realidad. Y aparte porque Descartes encuentra en la existencia de Dios una explicación clara y distinta sobre eh, la organización de la realidad material. ¿Sí? Para Descartes, la existencia de Dios es una existencia clara y distinta. Es necesario Dios para poder explicar la existencia del mundo. De Dios, y nuevamente volvemos a entender que si bien Descartes era bastante religioso, eh, estamos hablando
acá cuando hablamos de esta cuestión de Dios, precisamente no estamos hablando necesariamente de el Dios religioso católico, apostólico, romano, que murió crucificado, etcétera, etcétera, toda la cuestión así más mitológica, sino que estamos hablando específicamente de una voluntad cuya expresión lógica le da orden a la realidad. O sea, le da orden en el sentido de que ordena la realidad. O sea, ¿por qué existe por ejemplo, la ciencia puede explicar ustedes escuchan ese reggaetón que suena a la... Yo no escuché, profe. Ok, esperemos que no se escuche mucho. Por ejemplo, la ciencia puede demostrar que existe la teoría de la relatividad, por ejemplo. Perdón, no la teoría de la relatividad, la gravedad. ¿Sí? La gravedad, el eje de la Tierra que atrae los diferentes elementos a su núcleo, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en cuestiones muy técnicas ahí, pero básicamente la ciencia puede explicar eso. Ahora, ¿por qué pasa eso? No porque pasa en términos técnicos, sino de dónde sale eso. ¿Por qué un eje o un núcleo tiene ese nivel de atracción hacia los diferentes elementos que soltados en la inercia necesariamente buscan aproximarse rápidamente a ese núcleo a una velocidad específica dada, etcétera, etcétera? Todas esas explicaciones solamente pueden cerrar si es que se habilita el concepto de una figura cuya voluntad expresa lógicamente esas leyes de la naturaleza. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Se entiende? ¿O está siendo confuso? Julia. Al menos de mi parte sí entendí, profe. Buenísimo. Bueno, yo voy a suponer que si no dicen nada es porque les quedó clarísimo. Entonces, esos son los tres argumentos, las tres demostraciones de la existencia de Dios a través de la lógica cartesiana. Obviamente, nuevamente, esto es algo que hay que recalcar en cada uno de los filósofos. Obviamente que estas argumentaciones lógicas y estas demostraciones, no solamente sobre las cuestiones que tengan que ver con Dios, sino toda la propuesta filosófica y en especial de estos filósofos que son como que los centrales, se discutieron mucho, se debatieron mucho, se refutaron en varios casos. O sea, no es que crean que la filosofía en general aprueba y cree específicamente esto. Hay muchísima discusión en torno a eso. Claro, profe, como ninguna de las otras que vimos. Claro, exactamente, todo está sujeto a discusión y debate en la filosofía. En la filosofía Claro, casi que no para veo eso ninguna. es la filosofía, justamente. ¿Cómo? Que para eso es la filosofía, ¿verdad, profe? Sí, la filosofía en gran medida es definitivamente una ciencia, o sea, la filosofía no es casi imposible llegar a una certeza absoluta en la filosofía, que no pueda ser discutida, refutada, debatida, y en especial con cuestiones que tienen que ver con metafísica y elementos por encima de las cuestiones físicas materiales y mesurables, ¿verdad? Bueno, pasamos entonces a las tres sustancias de la realidad. Voy a leer un poquito y hablamos. Descartes posee certeza plena de su propia realidad. Soy una cosa que pienso. De la existencia de Dios y de qué más. Una vez que Descartes posee la garantía absoluta de su criterio, puede tener plena certeza de todo lo
lo que dicho criterio le muestra. En ese sentido, ante nuestro entendimiento aparece también claro y distinto el mundo exterior. Con esto tenemos la certeza de tres realidades diferentes: el yo pienso, Dios y el mundo que me trasciende. Tenemos pues que en la realidad total se estructuran en tres clases de cosas o sustancias, como él las va a llamar. A ver, lo que dice Descartes es que la realidad, toda la realidad que nosotros conocemos, está estructurada por tres sustancias. Por tres sustancias se refiere básicamente a tres componentes específicos cuya interacción es lo que generan toda la realidad, ¿no? Acuérdense que sustancia es un concepto bastante importante dentro de la filosofía y que más que nada se refiere a cuestiones que tienen que ver con como una especie de, para decirlo mal y pronto, espíritu, en el sentido, o alma, pero no en un sentido místico ni nada por el estilo, sino que tres elementos esenciales que son solamente iguales así, que no pueden ser nunca iguales a otra cosa que no les componga específicamente a ellos. O sea, estas tres sustancias de la realidad son las únicas tres sustancias que son Descartes, ¿verdad? Son las tres únicas sustancias que componen toda la realidad en su vinculación, ¿sí? Piensen un poquito de cierta manera, no es igual, pero piensen un poquito en lo que hablamos sobre los arqués de los presocráticos. Un poquito parecido a ese concepto. Entonces, estas tres sustancias de las que habla Descartes son la sustancia infinita, res infinita, sustancia pensante, res cogitans, y sustancia extensa, res extensa. ¿Qué es lo que dice Descartes? ¿Cómo Descartes está seguro, perdón, me entró un pedo, ¿no? Descartes está seguro que existen tres sustancias específicas. O sea, de tres cosas Descartes está seguro: de la existencia de Dios, de la existencia del pensamiento y de la existencia del mundo material. ¿Sí? Estos son los tres elementos de los que Descartes confirma con certeza su existencia. ¿Sí? Confirma su existencia en el sentido de que son cosas distintas, no son la misma cosa. O sea, yo puedo confirmar que existe el vaso y existe la taza, el control remoto, todas esas cosas existen, solamente que existen dentro de la misma categoría, son todos elementos materiales dentro del mundo material. El pensamiento no es lo mismo que eso, y la idea de Dios tampoco es lo mismo. Entonces son tres cosas distintas, básicamente: Dios, el pensamiento y la materia. Esas son las tres sustancias de la realidad, ¿sí? La sustancia infinita o res infinita vendría a ser Dios. Dios, ser creador de todas las cosas y en quien, en último término, reside la garantía de nuestro conocimiento. Esa es la sustancia infinita. Después, la sustancia pensante, res cogitans. La naturaleza más íntima del ser humano, el yo, en tanto en cuanto constituye el sujeto del pensamiento. Viene a ser esto que es el pensamiento, ¿sí? Es una sustancia distinta a la sustancia de Dios y a la sustancia material. Y después la sustancia extensa, res extensa. El mundo exterior, el mundo de los cuerpos, el lugar de las dimensiones geométricas. ¿Sí? Entonces, estas son las tres sustancias que conforman la realidad y que en la forma en la que se vinculan es la forma en la que nosotros entendemos el mundo. La sustancia infinita, la sustancia pensante y la sustancia extensa. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Sí, profe. Genial. Entonces, antropología cartesiana. Pasamos al siguiente punto y con esto terminamos Descartes. Antropología cartesiana. Así como en Aristóteles, la indisolubilidad del compuesto ilemórfico condicionó su concepción antropológica, en Descartes sucede igual con la separación radical que establece entre la sustancia pensante y la sustancia extensa. A ver, vamos a analizar esa primera frase.
Así como en Aristóteles la indisolubilidad del compuesto ilemórfico condicionó su concepción antropológica. Parece jodido, pero en realidad se puede entender. ¿Qué era el compuesto ilemórfico en Aristóteles? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? El compuesto ilemórfico. Es considerablemente importante que se acuerden de esto, chicos. Lo ilemórfico. ¿Se acuerdan que en Aristóteles nosotros veíamos que surge el concepto de lo ilemórfico, que es el conjunto, la conjunción entre materia y forma? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que dice Aristóteles? Aristóteles dice que la materia y la forma la materia y la forma son indisolubles, o sea, no se pueden separar. Para que yo pueda decir que una taza es una taza, tiene que estar hecha de una materia con forma de taza. Una materia de taza con forma de taza. Les estoy dando un ejemplo rápido. Para que yo pueda decir que la virome es una virome, tiene que tener forma de virome y tiene que estar compuesto de un material que es de virome, ¿verdad? Entonces, así como en Aristóteles la indisolubilidad del compuesto ilemórfico, a lo que dice es, así como en Aristóteles la imposibilidad de separar del compuesto ilemórfico, o sea, la imposibilidad de separar la forma de la materia, condicionó su concepción antropológica, o sea que esa forma de ver a Aristóteles las cosas condicionó en el sentido de que generó una concepción similar en el sentido de que se extiende la lógica a su interpretación de cómo entendía el ser humano. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Aristóteles hablaba de que el ser humano es alma y cuerpo en conjunto? ¿Sí? Es una cosa, o sea, tipo, el ser humano no es ni solo cuerpo ni solo alma. El ser humano es el vínculo entre las dos cosas. ¿Sí? A diferencia de Platón, que decía que el ser humano era solamente alma. Entonces, acá dice eso. Como en Aristóteles la indisolubilidad del compuesto ilemórfico condicionó su concepción antropológica, en Descartes sucede igual con la separación radical que establece entre la sustancia pensante y la sustancia extensa. Lo que dice es que, así como en Aristóteles su concepción de lo ilemórfico condicionó en su concepción antropológica, asimismo, la concepción de la sustancia pensante y la sustancia extensa es lo que en Descartes condicionó su forma de ver al ser humano, o sea, la antropología. ¿Sí? El cuerpo humano, como todos los cuerpos, es sustancia extensa. ¿Por qué es sustancia extensa? Porque tiene un material que se extiende en la vida real, ¿verdad? Se encuentra sometido a la acción de las leyes naturales y mecánicas, al determinismo de las causas eficientes, mientras que el alma es libre y posee capacidad de iniciativa propia y propia espontaneidad. Ahora bien, Descartes, siguiendo la tradición cristiana, nos dice que el ser humano es cuerpo y alma, pero en ese caso, ¿cómo es posible la relación entre cuerpo y alma? Descartes indudablemente encuentra enormes dificultades para solucionar este problema, y a este respecto en el artículo 34 de las pasiones del alma nos viene a decir que el alma tiene su sede principal en la pequeña glándula que se encuentra en el medio del cerebro, la glándula pineal. Desde dicho centro controla los humores, los nervios y hasta la sangre de la máquina corporal. ¿Qué es lo que dice Descartes? Descartes dice lo siguiente. Ok, la sustancia pensante, que vendría a ser el alma en Descartes, se vincula con la sustancia extensa, que vendría a ser el cuerpo en Descartes, de la siguiente manera. Existe en el cuerpo un lugar específico, material, en donde se aloja el alma, o sea, la res pensante. Ese lugar específico en el cuerpo es la glándula pineal.
que es una glándula que está en el medio de nuestro cerebro. Según Descartes, en esa glándula está la res pensante, y digo, bastante literal, está la res pensante ahí, y es esa res pensante la que determina cuestiones como el humor, los nervios y hasta la sangre de la máquina corporal. ¿Se entiende esto? Sí, profe, se entiende. Buenísimo. Ok. A ver. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento sobre Descartes? De mi parte no, profe. Sí, genial. Bueno, vamos a hablar un poquito de Leibniz y después vamos Profe, a... a mí me quedó una pregunta, quedé Sí. pensando. Descartes al final, no profesaba la fe cristiana, dijiste vos, y creía como en una voluntad, pero ahí decía que sí, como que en realidad dice, ahí recién en lo que leíste, el último párrafo de lo que leíste, decía que sí. Entonces no entiendo, ¿sí o no? Y si fuera no, ¿por qué se lo encaja dentro de la raíz cristiana de filosofía? Ok. A ver, súper buena pregunta. Hay una diferencia entre, y esto se nota bastante en los filósofos, hay una diferencia bastante grande entre los filósofos que hacen filosofía, por un lado, y al mismo tiempo son cristianos, y eso se diferencia de filósofos que hacen filosofía cristiana. Una cosa es ser filósofo y al mismo tiempo ser cristiano, y otra cosa es ser filósofo cuyo el cristianismo y los diferentes elementos del cristianismo Esa es su filosofía. es su principal foco filosófico. Nosotros le tenemos a San Agustín y a Santo Tomás que tratan de dar una explicación de los dogmas de la filosofía, que tratan de dar una forma lógica de composición de las instituciones eclesiásticas, etcétera, etcétera, etcétera. Descartes, de hecho, es que en la modernidad, que Descartes es como que una de las figuras principales de la modernidad se aleja de la doctrina institucional. O sea, Descartes no piensa para la iglesia. Descartes es cristiano, pero él no piensa No hace la cristiandad, de la cristiandad su filosofía. ¿Eso es lo que decís? Perdón, no entendí bien, se me cortó. Que no hace de la cristiandad su filosofía. Eso es lo que me estás diciendo. Exactamente. Buenísimo. De hecho, que Descartes y de hecho todos estos filósofos del racionalismo hacen mucho foco en la necesidad de alejarse de los dogmas, de los dogmas rígidos, y por dogmas rígidos me refiero más a la institución que te dice lo que tenés que hacer y lo que tenés que pensar. A eso me refiero más específicamente, ¿sí? Claro, pero no dejaba de lado. Claro, pero no dejaba de lado su fe espiritual personal. Claro. Ahí está. Ok. Bueno, gracias. De hecho, que es, o sea, que en realidad no es necesariamente paradójico ni contradictorio ni nada por el estilo. Me parece que nosotros, desde esta época, lo que para nosotros es un poquito llamativo, porque a nosotros como que se nos inculcó mucho esta dicotomía entre religión y ciencia. Pero de hecho que todos estos filósofos, o sea, que los filósofos del racionalismo, ¿sí? Del racionalismo, que es un periodo que se caracteriza por alejarse de los dogmas y tratar de concentrarse en generar conocimiento científico positivo en el sentido filosófico de la palabra positivo, o sea, riguroso, mesurable y considerablemente comparable, contrastable, exactamente. Sin embargo, los grandes racionalistas, como Descartes y como Leibniz, eran personas muy creyentes.
pero muy creyentes. Y en nuestro temario antes estaba Spinoza, y por eso en el librito le van a encontrar a Spinoza, pero eso salió del temario, pero Spinoza también era bastante creyente. O sea, tipo, a lo que voy es que las grandes figuras del racionalismo, que son como que los filósofos que abren la puerta al conocimiento científico y que reivindican el saber matemático, físico, geométrico, etcétera, 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 son al mismo tiempo grandes creyentes. En fin, me parece que eso también ayuda también un poquito a contextualizar la discusión. Gracias. Gracias, profe. Nada. Entonces, hablemos un poquito de Gottfried Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz, alemán. ¿Sí? En el centro de la concepción ontológica de Leibniz se encuentra el concepto de sustancia, y entiende por sustancia aquella realidad espiritual que existe en sí y posee en sí de modo pleno toda su realidad. Leibniz denominó a la sustancia mónadas. Y según su opinión, la naturaleza esencial de la mónada consiste en fuerza y actividad. A ver, vamos a hablar un poquito de este concepto, que es un concepto un poco particular, que es el concepto de la mónada. ¿Sí? Nosotros vimos ahora en Descartes que para Descartes existían tres sustancias. ¿Sí? La sustancia infinita, la sustancia pensante y la sustancia extensa. ¿Sí? Esas tres sustancias que en su vínculo uno con otra es lo que forman la realidad. ¿Sí? Lo que dice Leibniz es que en realidad existen muchísimas sustancias, muchísimas más sustancias. ¿Sí? Piensen de la siguiente manera. Piensen como si fuese de una manera, piensen en los átomos. Los átomos son esos pequeños, muy pequeños elementos que conforman toda la realidad que nosotros conocemos. ¿Sí? Leibniz le da por nombre mónadas que vendrían a ser una especie de la categoría metafísica de los átomos. Metafísica en el sentido de que no necesariamente, de que no son materiales, pero sí son la sustancia que en su relación una con la otra forman la realidad. ¿Sí? La sustancia para en Leibniz, aquella realidad espiritual que existe en sí y posee en sí de modo pleno toda su realidad. ¿Qué significa esto? Existe en sí y posee en sí significa que no depende de otra cosa en lo absoluto y que su única función es para sí misma. No existe con la intención de vincularse con otras mónadas o nada. Existe lo único con lo que se vincula es con sí mismo y tiene una existencia que no depende de ninguna otra existencia. ¿Sí? Por eso es que es una sustancia absolutamente individual. Entonces, Leibniz le da este nombre que es el de las mónadas. Y según su opinión, la naturaleza esencial de la mónada consiste en fuerza y actividad. O sea que este espíritu al que le llama mónadas, que son millones de mónadas que en su movimiento y en su composición forman la realidad, está compuesta principalmente de fuerza-actividad, o sea, de potencia. ¿Sí? O sea, ese espíritu lo que es una fuerza que tiene agencia, que tiene capacidad de acción, que tiene praxis. ¿Sí? Capaz sea un poquito confuso, pero ahora que vamos a hablar de las características va a quedar más claro. Características de las mónadas. A. Es incorpórea, es decir, carecen de extensión, por lo tanto no tienen una fibra externa, o sea, no tienen materialidad, no es una cuestión material. La mónada no es material. La mónada, por eso dije que es
en la categoría metafísica de algo que se puede más o menos considerar un átomo. Eso es un ejemplo rápido y superficial nomás, no lo piensen específicamente así. Pero tiene que ver un poquito con eso, con la forma de estos mega pequeños elementos que ninguno es igual al otro y que componen la realidad que nosotros conocemos. ¿Sí? B. No nacen ni mueren. Solo pueden surgir por creación y desaparecer por aniquilación. O sea, no necesariamente, o sea, no tienen un nacimiento natural y orgánico ni tienen una muerte natural y orgánica. La única forma de existir de las monadas es por creación y por aniquilación. C. Son individuales. Cada mónada posee sus características propias y ninguna mónada es idéntica a otra. Cada mónada posee sus características propias y ninguna mónada es idéntica a otra. Nuevamente, esta cuestión de la que estábamos hablando de los átomos. D. Cada mónada es absolutamente independiente. Ninguna mónada se relaciona con las otras mónadas ni con el mundo exterior. E. Las mónadas se encuentran sometidas a constantes cambios. Las mónadas poseen apeticiones y deseos que constantemente las incitan a pasar de un estado a otro. ¿Recuerdan que dijimos que la naturaleza esencial de las mónadas es fuerza y actividad? O sea, que tiene agencia, que tiene una capacidad de transformación. Y entonces por eso dice que las mónadas se encuentran sometidas a constantes cambios. Las mónadas poseen apeticiones y deseos que constantemente las incitan a pasar de un estado a otro. Al tener fuerza, potencia y agencia, las mónadas pasan de un estado al otro en función a satisfacer cual sea su apetición de ese contexto, ¿verdad? Y F. Cada mónada es como un gran espejo en el que se refleja el universo entero. Es decir, en el interior de cada mónada se encuentra reflejada toda la realidad según un determinado punto de vista. A ver, para explicar esto, voy a de nuevo hacer un ejemplo rápido. A ver. Todo lo que existe en la realidad material que nosotros conocemos está compuesto de células. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí o no, chicos? La célula, el componente mínimo de toda existencia, en especial existencia biológica, ¿verdad? Lo que plantea Leibniz es que la mónada es, cuando dice es un espejo que refleja el universo entero, lo que dice Leibniz es que de la misma manera que vos, para entender la existencia de la humanidad, del ser humano y cómo se vincula el ser humano con la naturaleza, tenés que estudiar bastante sobre la célula y de dónde sale la célula y cómo se reproducen las células y de qué está compuesta la célula, etcétera, etcétera, etcétera. De la misma manera, pero en términos metafísicos, nuevamente, la mónada, para entender al universo, la mínima expresión del universo es la mónada. Entonces, si vos entendés la forma en la que se relacionan las mónadas, de qué se componen, sus características, etcétera, etcétera, entonces a través de eso vos puedes llegar a entender el universo. O sea, a eso se refiere con cada mónada, es como un gran espejo en el que se refleja el universo entero. O sea, el funcionamiento de la mónada es el funcionamiento extendido, es el funcionamiento del universo. ¿Se entiende esto? De la misma manera que el funcionamiento de la cédula extendido es el funcionamiento del ser humano. ¿Se entiende? De mi parte sí, profe. Buenísimo. Cualquier cosita me preguntan, ¿eh? Entonces, vamos a hablar rápidamente del innatismo y ahí damos esa pausita de 5 minutos, ¿sí? Leibniz defiende la posición innatista al sostener que todo conocimiento procede del mundo interior del sujeto. Es decir, a ver, le pregunta,
¿Qué otro filósofo reconocido que le dimos que es muy importante en la historia de la filosofía es innatista y habla del innatismo? Que habla de las ideas innatas. ¿Se acuerdan? Platón no era. No. Platón habla también de cierta manera de esto, pero hay otro filósofo que es como que el gran innatista que empieza a hablar de las ideas innatas. Acá dice que Leibniz... Aristóteles. No, no es Aristóteles. Acá dice que Leibniz al sostener que todo conocimiento procede del mundo interior del sujeto. Ahí hay una pista. ¿Quién era el filósofo que decía, conócete a ti mismo? Sócrates. Sócrates, exactamente. El filósofo que decía, conócete a ti mismo, era Sócrates. Sócrates lo que decía es que la verdad esencial de toda la realidad está adentro nuestro. O sea que si nosotros entendemos la forma en la que y llegamos a través de ese proceso que le llamaba la mayéutica, y si a través de ese proceso nosotros llegamos a las esencias internas que vienen adentro nuestras, entonces nosotros entendemos el mundo, el universo. Bueno, lo mismo decía, o algo bastante parecido, decía Leibniz. Decía que todo conocimiento procede del mundo interior del sujeto. O sea que para conocer la realidad, para poder abordar el conocimiento, yo tengo que mirar para adentro, no para afuera. Es decir, la mente humana, por su propia naturaleza, posee en sí misma determinados principios a partir de los cuales puede conocer. Se dice que estos principios son innatos porque ya vienen con nosotros desde que nacemos. Son innatos porque la razón, partiendo de sí misma, de sus propios principios y sin recibir contenido alguno de la experiencia, en virtud de su propia naturaleza, posee la capacidad para llevar a cabo sus conocimientos. Para que esto quede claro, les voy a comentar un poquito sobre esto que ya hablamos luego de hecho, que es, acuérdense que el racionalismo es una corriente filosófica que está bastante anclado a lo que es el conocimiento matemático y el conocimiento físico, el conocimiento así tipo como que más específico, geométrico también. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando hacen esta clase de aseveraciones de la existencia de ideas innatas que no necesitan de nuestra percepción para ser demostradas, por ejemplo, ¿cuáles son las ideas innatas que no necesitan de nuestra percepción para ser reales? Las verdades matemáticas. 2 más 2 es 4. No importa lo que vos percibas. No importa lo que yo perciba. No importa lo que nadie perciba. Y 2 más 2 fue 4. Siempre desde antes de que yo nazca y va a seguir siendo después de que me muera. No necesita percepción. Son verdades innatas en el sentido de que es una verdad que no está sujeta a la existencia de la percepción, ¿sí? Ni de la experiencia. Que el triángulo tiene 3 formas es una verdad innata. O sea, todo dentro de las categorías de lo que estos filósofos hablaban, ¿verdad? Que la suma del cuadrado de los catetos da como resultado el cuadrado de la hipotenusa es una verdad innata. O sea, en gran medida y en mayor medida, estos filósofos, cuando hablan de verdades innatas, se refieren a concepciones matemáticas, ¿sí? Que son verdades, no únicamente igual, pero en gran medida se refiere a eso, para que quede claro exactamente a qué es lo que se referían cuando hablaban de esto. Son innatas porque la razón, partiendo de sí misma, de sus propios principios y sin recibir contenidos de la experiencia, en virtud a su propia naturaleza, posee la capacidad para llevar a cabo sus conocimientos. O sea, son innatas porque nosotros, utilizando la razón, podemos llegar a estas conclusiones lógicas sin necesidad de partir de nuestros sentidos, sin necesidad de utilizar sin necesidad de que pasen por los sentidos. Por eso es que el racionalismo es en gran medida
defiende las corrientes innatistas, o sea, de las ideas innatas. En fin, hacemos una pausita de 5 minutos y continuamos con el resto de Leibniz que vamos a terminar hoy probablemente. ¿Les parece? Sí, profe. Dale.
Hola, vamos volviendo. ¿Estamos todos, verdad? Sí, creo que sí. 15, creo que éramos los 15. Bueno, entonces, terminamos con la parte de innatismo. Ahora vamos a armonía de las mónadas, ¿sí? La armonía preestablecida. Como las mónadas carecen de puertas y ventanas, es decir, son cerradas en sí mismas, no les permite tener comunicación con el mundo exterior. O lo que es lo mismo, las mónadas no pueden relacionarse entre sí ni con el mundo exterior. O sea, no pueden relacionarse entre sí, entre las mónadas, ni con el mundo exterior. Parece que resulta imposible toda comunicación entre ellas. Pero sí, cada mónada es una unidad sellada, encerrada en sí misma, sin comunicación con ninguna otra realidad que no fuera ella misma. Entonces, ¿cómo se explica el conocimiento? ¿Cómo es posible que cada mónada refleje en sí la totalidad del universo? ¿En virtud de qué propiedad o mecanismo pueden las mónadas conocer los estados y afecciones de las otras mónadas? Según Leibniz, las sustancias simples o mónadas se encuentran en concordancia entre sí mediante la armonía preestablecida. Según esta teoría, Leibniz sostiene que Dios, y ahí de nuevo la figura de Dios, en el momento de la creación, creó todas las mónadas de tal modo que las puso de acuerdo entre sí y de esta manera cada mónada, a partir de sus propios principios, cobrando conciencia según su capacidad, percepciones y apercepciones de los diversos acontecimientos que tienen lugar en la realidad y en las otras mónadas, pueden conocer los objetos del universo. Leibniz nos da como ejemplo la imagen de los relojes. Las distintas mónadas serían como relojes perfectos, puestos en hora por un relojero también perfecto, de tal forma que sin ningún tipo de relación entre sí, cada reloj en perfecta armonía con las demás marque la hora exacta. O sea, vamos a tratar de explicar esto, la armonía de las mónadas. Lo que plantea acá es lo siguiente: si es que ninguna mónada se puede relacionar entre sí, o sea, tiene la capacidad de relacionarse entre sí, ¿cómo es que se vinculan como para darle sentido a la realidad? Lo que dice Leibniz es que las mónadas están de cierta manera impulsadas, por así decirlo, a funcionar de una manera perfectamente armoniosa, cronometrada, casi, y esta palabra puede ayudar bastante a entender, casi, coreografiada, ¿sí? Coreografiada de cierta manera para que las mónadas, sin necesidad de vincularse directamente entre una y otra, su existir, sus transformaciones necesariamente se den de una manera en la que se encastra con la realidad de la otra mónada. Para entender un poquito este ejemplo, Leibniz habla de, por ejemplo, la cuestión de los relojes. Imagínense que existe un relojero perfecto, Dios vendría a ser ese relojero perfecto, que lo que hace es que pone todos los relojes a funcionar a la misma, que pone a todos los relojes a funcionar a la misma hora y de la misma forma. Eso significa que todos los relojes van a dar la 1 de la tarde siempre al mismo tiempo, sin necesidad de que un reloj se comunique con otro. ¿Se entiende esto, la armonía de las monadas? Sí se entiende. Sí, profe. Buenísimo. Entonces vamos a las verdades. Verdades de la razón y verdades de hecho. En relación con los contenidos cognitivos a los que puede arribar el conocimiento humano, Leibniz distingue entre verdades de razón y verdades de hecho. Las verdades de razón son verdades necesarias, eternas, inmutables, evidentes, a priori a toda experiencia, y su contrario es imposible. Es decir, son verdades fundadas en juicios siempre verdaderos y su contrario siempre será falso. Las verdades de razón son propias de las ciencias exactas, es decir, de las matemáticas. Nuevamente acá vemos cómo esta cuestión de la identidad matemática de los racionalistas. No olviden que los más grandes representantes del racionalismo fueron grandes matemáticos y manifestaron una preferencia excluyente por el método lógico matemático. Estas verdades de razón de Leibniz se identifican con las ideas innatas de Descartes. El producto de ambas son verdades a priori, universales, absolutas y necesarias. Ejemplos de verdades de la razón son: la suma al cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, o la suma de los números positivos dan resultados positivos, o
todo número es indivisible, perdón, todo número es divisible por la unidad y por sí mismo, etc. O sea que todas las verdades de razón son verdades a priori, en el sentido de que no necesitan de la experiencia, previa a la experiencia, y generalmente, o sea, en mayor medida o casi en la única medida, son verdades matemáticas. Por ejemplo, o sea, son siempre verdad y su contrario siempre es falso. Por ejemplo, la proposición, un triángulo tiene 3 ángulos, siempre es verdad. No se puede, o sea, tipo, su contrario no puede ser verdadero. No puede ser, o sea, su contrario luego sería un triángulo no tiene 3 ángulos, entonces no sería un triángulo. A esa clase de cosas le decía Leibniz verdades de la razón. ¿Sí? Y después tenés verdades de hecho. Experiencia o a posteriori. Las verdades de hecho, en cambio, son contingentes y particulares temporales y por lo tanto su contrario también resulta posible. Es decir, puede ser falso. Son verdades extraídas de la experiencia. Por ejemplo, si afirmo que Pedro tiene una moto, estoy sosteniendo una verdad de hecho. Porque hoy Pedro tiene una moto, es verdad, pero mañana puede no tenerla. Ya resulta falso afirmar que Pedro tenga una moto. Es decir, esta proposición es susceptible de ser verdadera o falsa según que efectivamente Pedro haya perdido, vendido o regalado la moto. A este tipo de verdades se la conoce también como sintéticas o razonamientos a posteriori. A ver. Las verdades de la razón son verdades que no necesitan de la experiencia, que no necesitan de un contexto, que no necesitan de una... Sí, que no necesitan de la experiencia para poder ser comprobadas, como por ejemplo el triángulo que les dije. Sin embargo, las verdades de hecho son proposiciones que sí necesitan contexto para poder ser, necesitan contexto y son percibidas a partir de la experiencia y solamente así pueden ser comprobadas. Y otra vez su contrario puede ser verdadero en algún momento. Por ejemplo, si yo digo Pedro tiene una moto, su contrario vendría a ser Pedro no tiene una moto. Y las dos proposiciones pueden ser verdad en diferentes momentos. Pedro puede ser que todavía no se compró la moto, entonces Pedro no tiene una moto, pero al día siguiente Pedro se va y compra una moto, entonces ahí Pedro va a tener la moto. Entonces, entonces la proposición Pedro no tiene una moto es realidad en un momento y es falsa en otro momento. Entonces no es una verdad absoluta. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Buenísimo. La existencia del mal. Mal metafísico, mal físico, mal moral. Leibniz distingue 3 clases de males, a saber, mal metafísico, mal físico y mal moral. Esto es bastante, se explica por sí solo, ¿verdad? Mal metafísico. Consiste en la limitación inherente a toda criatura. Todo lo que no es Dios es finito y por ende limitado en su ser y en su obra. O sea, básicamente el mal metafísico es todo el mal que no corresponde, o sea, todo el mal que le corresponde a toda identidad que no sea Dios. ¿Sí? Es la limitación inherente de todas las criaturas. Todos tenemos una limitación por el hecho de no ser Dios, porque Dios es ilimitado y solamente Dios es ilimitado. Entonces, este mal metafísico consiste en la limitación del hecho de no ser Dios, básicamente. Después, el mal físico consiste en los sufrimientos, enfermedades, carencias y monstruosidades existentes en el mundo. Leibniz minimiza esta clase de males, indicando por una parte que el mal no posee una realidad positiva, sino que consiste en una privación, en una falta o carencia de entidad o de bien. Aquí Leibniz se identifica con la concepción de San Agustín, quien también consideraba el mal como una privación, como una falta, es decir, como algo que le falta al bien para que sea bien. ¿Se acuerdan que había toda una discusión en la época de la patrística sobre una de las corrientes internas, una de las corrientes que posteriormente fue denominada la corriente hereje, que discutía sobre si es que existía una sustancia del bien y una sustancia del mal? Eran dos sustancias distintas. Y que termina volviéndose hegemónica la
la noción de que en realidad solamente existe la sustancia de bien y que el mal es ausencia de bien, no es presencia del mal. Son dos cosas distintas. Entonces, de la misma manera, Leibniz minimiza esta clase de mal físico, indicando por una parte que el mal no posee una realidad positiva, o sea, no posee sustancia, sino que consiste en una privación, en una falta o carencia de entidad o de bien. Y después tenemos el tercer mal, que es el mal moral. Consiste en obrar de modo incorrecto y en no cumplir con nuestras obligaciones. Este mal es fruto de una perfección propia de las criaturas, su voluntad libre y por lo tanto solo éstas son responsables de dicho mal. En todo caso, Leibniz se esfuerza por poner de relieve que en el universo existe mucho más bien que mal y sin duda vivimos en el mejor de los mundos posibles. Leibniz era, le conocía por ser, o sea, se le conocía por teorizar mucho sobre el optimismo metafísico, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de eso en el último punto, pero quiero pasar nomás por esto, por el mal moral de nuevo. En todo caso, Leibniz se esfuerza por poner de relieve que en el universo existe mucho más bien que mal. O sea, Leibniz, al ser optimista, ¿verdad? Leibniz decía que en el mundo en el que vivimos existe mucho más bien que mal. Y el mal moral consiste en obrar de modo incorrecto y en no cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, esas son las tres formas de mal en Leibniz. Y así pasamos a el mejor de los mundos posibles, que es el último punto, que es esto que es el optimismo metafísico. Leibniz considera que vivimos en el mejor de los mundos posibles y la justifica basándose en el principio de razón suficiente, en la suprema sabiduría divina y en el principio de composibilidad o principio de lo mejor. En resumen, lo que Leibniz sostiene es que nuestro universo es semejante a un inmenso sistema del cual cada persona, desde su particular punto de vista, únicamente es capaz de captar algunos detalles. ¿Cómo juzgar sobre su completo significado y valor cuando nosotros solo captamos una parte muy ínfima de la realidad total? La respuesta correcta solo puede venir dada por la razón, y esta indefectiblemente nos obliga a concluir que, puesto que Dios ha creado este mundo, esta será necesariamente el mejor de los mundos posibles, pues Dios, como supremo ser racional, siempre obrará de acuerdo con los supremos principios racionales. O sea, ¿qué es lo que plantea Leibniz? Leibniz plantea que nosotros, al ser un elemento tan mínimo dentro de la composición del universo, en realidad nosotros no podemos tener una perspectiva lo suficientemente amplia como para poder decir si el mundo es bueno, si el mundo es malo, etcétera, etcétera. No tenemos esa posibilidad. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esa conclusión? A esa conclusión llegamos primero que nada a través de la noción de Dios, en el sentido de que si nosotros aceptamos que Dios es el ser supremo y por ende el ser más racional, o sea, que le dio la racionalidad a todas las cosas, entonces eso necesariamente implica aceptar que la racionalidad de Dios, ese ser perfecto y perfectamente racional, es también una extensión de su racionalidad perfecta. Entonces, es por eso que Leibniz plantea que el mundo es el mejor de los mundos posibles. ¿Por qué? Porque fue creado por Dios, que es el ser supremo racional, y por ende le dio una lógica racional bastante suprema a la realidad. Bastante suprema, supremamente racional. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Buenísimo. Ok. ¿Hay alguna pregunta sobre el racionalismo? Ok, avanzo entonces. No hay ninguna pregunta en el chat, no. Avanzo entonces. Empirismo. ¿Qué es el empirismo? En la época moderna, que se da con el fin de la Edad Media, diferentes disputas culturales se dan a lo largo del Occidente, porque ahora la historia de la filosofía a la que nosotros estamos dando está bastante concentrada en el Occidente. Entonces, ¿qué significa esto? Que se dan como que dos disputas
principales dentro de las corrientes filosóficas. Por un lado estaba el racionalismo, que es lo que nosotros acabamos de dar, y por otro lado el empirismo. El racionalismo ponía como eje del conocimiento a la razón, y el empirismo ponía como eje del conocimiento a la experiencia. Nosotros vimos ya con el racionalismo un poquito sobre cómo, sobre esta disputa que hay entre la razón y la experiencia, ¿sí? La razón es aquello que no necesita de la experiencia para ser demostrado, porque es lógico, porque es racional. Yo no necesito de la experiencia para demostrar que 2 más 2 es 4. No necesito de la experiencia. Entonces, el empirismo es una corriente que reivindica la experiencia como forma de adquisición de conocimiento, ¿sí? Todo lo que hay pasa por los sentidos. Esta frase era de Aristóteles, no sé si se acuerdan, pero todo conocimiento necesariamente pasa a través de los sentidos. ¿Qué es el empirismo? El empirismo es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente la percepción sensorial, en la formación de ideas y adquisición de conocimientos, sobre la noción de ideas innatas o tradición. O sea, el empirismo rechaza la existencia de ideas innatas. En gran medida, obviamente, hay muchos autores y algunos rechazan de manera más tajante que otras la existencia de las ideas innatas, o sea, de esas ideas eternas e inmutables que siempre son así y que nunca van a dejar de ser. Para el empirismo más extremo, la experiencia es la base de todo conocimiento, no solo en cuanto a su origen, sino también en cuanto a su contenido. Se parte del mundo sensible para formar los conceptos y estos encuentran en lo sensible su justificación y su limitación. Se parte del mundo sensible para formar los conceptos, eso es claro. Entonces, nosotros tenemos el empirismo como esta corriente en oposición al racionalismo, ¿sí? ¿Cuáles son los principales referentes? Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke y David Hume. Si se dan cuenta acá, marqué esta en negrita, John Locke y David Hume. ¿Por qué? Porque estos son los dos filósofos los que vamos a estudiar. Francis Bacon y Thomas Hobbes están también en el librito, pero se sacaron del temario, no sé bien por qué. Pero nosotros no le vamos a dar a ninguno de ellos. Solamente le vamos a dar a John Locke y a David Hume. John Locke. ¿Queda claro lo que es el empirismo? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? De mi parte todo claro, profe. Genial. John Locke nació cerca de Bristol, hijo de un funcionario judicial. Hizo sus estudios superiores en la Universidad de Oxford, en donde posteriormente fue profesor, interesándose ahí por la filosofía cartesiana, así como por la física, la química y la medicina, hasta tal punto que llegó a ser médico. En esta universidad reaccionó contra la filosofía tradicional. En 1667 entró como secretario del conde de Shaftesbury y se vio mezclado en ciertos avatares de la vida política inglesa, de tal manera que se exilió a Holanda, en donde permaneció hasta la Revolución de 1688, año que se nombra rey de Gran Bretaña a Guillermo de Orange. De regreso a su país, se le quiso otorgar un alto cargo diplomático, pero él lo rechazó, prefiriendo conformarse con otro más secundario. De todos modos, a partir de este momento, Locke permaneció ocupado en los asuntos políticos y económicos de su país hasta el fin de sus días. Sus obras principales. El primero, Ensayo sobre el entendimiento humano. Segundo, Pensamiento sobre la educación. Tercero, 2 tratados sobre el gobierno civil. Y cuarto, Carta sobre la tolerancia. John Locke se le considera, y esto es importante que se maneje, se le considera como que al gran padre del liberalismo político, ¿sí? Obviamente, en este periodo el liberalismo era una cosa bastante diferente a lo que hoy se entiende por liberalismo, pero en este periodo se empieza a configurar esta noción liberal que
se oponía en gran medida a los poderes absolutistas de las monarquías, ¿sí? Por eso digo que es bastante diferente al liberalismo contemporáneo, porque el liberalismo en su génesis, en su nacimiento, era un liberalismo que se oponía al poder absoluto de las monarquías, de los reyes, etcétera, etcétera. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque en las obras principales vemos que los nombres, ¿se acuerdan que les digo siempre que los nombres de las obras de los autores muchas veces revelan ya un poco el pensamiento del autor? Y vemos cómo Ensayo sobre el entendimiento humano, Pensamiento sobre la educación, Dos tratados sobre el gobierno civil y Carta sobre la tolerancia son textos que necesariamente ponen o tienen una carga política muy profunda o hablan mucho sobre cómo se relaciona el ser humano con los otros seres humanos, etcétera, etcétera. O sea, que nosotros leyendo los títulos de las obras de John Locke ya entendemos más o menos hacia dónde se va su filosofía. La experiencia como fuente de conocimiento. El empirismo de Locke comienza rechazando la existencia de ideas innatas. Las ideas innatas no existen. Por tanto, la teoría cartesiana relativa al origen de nuestro conocimiento es errónea. Entonces, ¿de dónde vienen nuestros contenidos cognitivos, nuestras ideas? La respuesta de Locke es clara, de la experiencia. Pero, ¿qué entiende Locke por ideas? Por ideas entiende todo lo que ocurre en nuestra mente cuando pensamos, todo lo que constituye en nuestra mente el objeto de pensamiento. Es decir, pensar consiste en pensar ideas. El objeto de nuestro pensamiento son las ideas. O sea, pensar es la acción, ¿sí? Las herramientas con las que se da este pensar son las ideas, ¿sí? Lo que movemos para poder decir que pensamos son las ideas. Eso es básicamente lo que dice John Locke, ¿sí? No tenemos conocimiento inmediato de nada, solo tenemos conocimiento de nuestras propias ideas. Y estas nos son suministradas por los sentidos. Lo que dice John Locke es que en realidad nosotros no tenemos un conocimiento específico sobre la realidad de la naturaleza que nos rodea. Lo único que nosotros conocemos y que verdaderamente podemos tomar como fuente es nuestra percepción sobre esas cosas. O sea, algo no es feo o lindo per se, en sí misma, sino que yo solamente tengo la percepción personal que me genera esa cosa que es la desfaldada o la belleza. ¿Vieron cómo así desmonta John Locke la noción de las ideas innatas? No hay algo que sea absoluto y esencialmente en específico, sino que todo pasa necesariamente por la percepción y por la experiencia sensible. Sensación y reflexión. Locke distinguió ideas simples e ideas complejas. Las ideas simples son los datos inmediatos que adquirimos por los sentidos y constituyen todo el material de conocimiento. Las ideas complejas proceden de las ideas simples. Ahora bien, ¿de dónde surgen las ideas simples? Locke señaló dos fuentes, la sensación y la reflexión. Entonces, pero en primer lugar vamos a ver esto que son, qué son las ideas simples y de qué se componen y de dónde salen. ¿Sí? Las ideas simples salen de la sensación o experiencia externa. Las ideas simples que provienen de la sensación son las ideas de cualidades sensibles que pueden proceder de un solo sentido, colores, olores, sonidos o de varios, ideas de extensión, movimiento, solidez, figura. O sea, la fuente de las ideas simples es principalmente la sensación. O sea, ¿a qué se refiere? Se refiere al estímulo externo. El estímulo me viene de afuera. La sensación es cuando el estímulo me viene de afuera y yo percibo a través de mis sentidos. Que esto es negro, por ejemplo. La idea de negritud en esta cosa me viene de afuera, o sea, no está dentro mío. No es una conclusión a la que llego, es simplemente observación. Y después, la segunda fuente es la reflexión o experiencia interna. Las ideas que se originan en la reflexión son las que el entendimiento descubre por la percepción de su propia actividad, por ejemplo, la idea de pensamiento, de evolución, etc.
existen otras ideas simples que proceden a la vez de la sensación y de la reflexión, como el placer, el dolor, la fuerza. Ahora bien, de acuerdo con este principio, con el principio de que todo conocimiento comienza por los sentidos, debemos señalar que la sensación es previa a la reflexión, y esta solo puede venir después de aquí. Entonces, ¿de dónde surgen las ideas simples? Las ideas simples surgen de la sensación, o sea, de nuestra interpretación de un estímulo externo, y también de la reflexión, o sea, de el momento en el que yo inyecto ese conocimiento adentro mío, esa percepción adentro mío, y a través de una reflexión llego a una conclusión. ¿Sí? Uno es externo y lo otro es interna, eso queda claro. Después vamos a ver lo que son las ideas complejas, y va a quedar un poquito más claro en dónde lo que está todo eso que John Locke no está nombrando todavía, ¿verdad? Cualidades de las ideas. ¿Qué nos suministran las ideas? Nuestras ideas. ¿Qué conocemos de ellas? Nos suministran y conocemos de ellas cualidades. Como hemos visto ya, por medio de los sentidos recibimos diversas cualidades, colores, olores, ideas de extensión, etc. Pero, ¿a qué corresponden estas cualidades? O, lo que es lo mismo, ¿se corresponden nuestras ideas simples con la realidad o únicamente consisten en estados subjetivos nuestros? El examen de la naturaleza de las ideas simples llevó a Locke a la distinción de cualidades primarias y cualidades secundarias. Entonces, lo que dice Locke es que existen, que todas las ideas tienen cualidades, ¿sí? Nosotros lo que conocemos de las ideas, lo que somos capaces de procesar de las ideas que nos vienen de afuera o que reflexionamos, son las cualidades, ¿sí? Las cualidades primarias. Estas cualidades se encuentran en los objetos y no pueden ser separados de ellos, de tal modo que son inseparables del cuerpo en cualquier estado que se halle, de suerte que las conserva siempre, sea cualquiera de las alteraciones que sufren. Así pues, las ideas de cualidades primarias son objetivas y nos muestran la realidad, se corresponden con la realidad. Por ejemplo, si afirmo, esta pared tiene extensión, o sea, tiene extensión, se extiende, no es una concentración, todos estamos de acuerdo y asentimos tal afirmación porque la extensión se halla en forma incuestionable en la pared, le pertenece a la pared, es objetiva. Objetiva en el sentido de que no se puede dudar, o sea, nadie podría dudar de que la pared tenga extensión. Y después, la segunda cualidad de las ideas es la cualidad secundaria. No son propiedades de los objetos, sino que consisten en el influjo en las afecciones de los cuerpos producen nuestros órganos de los sentidos. Sonidos, sabores, etcétera, bla, bla. O sea, lo que dice John Locke acá es lo siguiente. Como nosotros no podemos tener percepción, o sea, nosotros no tenemos conocimiento directo con la externalidad, sino que nosotros lo que tenemos es una relación con nuestra percepción del estímulo externo. O sea, nosotros en realidad lo que percibimos, en realidad nuestro conocimiento es producto de la percepción de las ideas. De las ideas y del estímulo externo. No el estímulo externo per se, sino solamente nuestra percepción. Entonces, esas percepciones lo que dice es que tienen cualidades. Tienen cualidades primarias y objetivas, o sea, cualidades indudables por todos, como por ejemplo la pared tiene extensión, o sea, la pared tiene un cuerpo que se extiende. Y después tenemos las cualidades secundarias, que son las cualidades subjetivas, que ya directamente se relacionan con nuestros sentidos. Consiste en el influjo en las afecciones, o sea, en nuestros sentidos en el sentido de que son cualidades que se determinan por la influencia que tiene este estímulo en nuestros sentidos, ¿sí? Son sonidos, sabores, etc. Y como estas cualidades no se encuentran en los objetos, sino el sujeto, se corresponde con el sujeto. Son cualidades subjetivas, ¿sí? Vamos con un ejemplo. Probando una torta me puede resultar muy dulce y empalagosa, que es una cualidad secundaria, porque es subjetiva, porque a mí me parece dulce y empalagosa. Pero a otros invitados esta misma cualidad puede resultarle menos dulce y bastante liviana. A otros desabrida y a otros simplemente incomible. Fíjense cómo la cualidad del gusto puede variar de un sujeto a otro.
sobre un mismo objeto. Esto quiere decir que la cualidad del gusto como cualidad secundaria no está en el objeto, sino en el sujeto. Por lo tanto, son cualidades subjetivas. O sea, lo que dice John Locke es que las cualidades subjetivas, o sea, las cualidades secundarias, que son las cualidades subjetivas, están en el sujeto, no están en el objeto. Que sea sabrosa una torta, depende del sujeto, no tanto de la torta. No es que, obviamente hay formas, pero tampoco son universales, en el sentido de que depende más del sujeto que de la torta, que se perciba sabroso. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, así para hacer un repaso rápido, tenemos las ideas simples y ya sabemos de dónde surgen, ya sabemos qué son, de dónde surgen y cuáles son, y la categoría de las cualidades, ¿sí? Las categorías, las cualidades objetivas y las cualidades subjetivas. Ahora vamos a ver lo que son las ideas complejas. Las ideas complejas son la articulación y combinación de ideas simples. Todos nuestros conocimientos se fundan en las ideas simples. En la percepción de las ideas simples, nuestros entendimientos se comportan de una manera pasiva y en este sentido carece absolutamente de capacidad para hacer surgir una sola idea. Sin embargo, es activo en la elaboración de ideas complejas y de este modo puede manipular de una forma u otra forma, una y otra vez, las ideas simples para hacer surgir las ideas complejas, o estas a su vez para combinar de formas nuevas y diferentes. A este respecto, Locke distinguió tres clases de ideas complejas: modos, relaciones y sustancias. O sea, las ideas simples nosotros tenemos que son ideas simples en el sentido de que son unitarias, son reducidas, tipo el color de algo, el sabor de algo, la existencia, su extensión, son cosas así bastante unitarias y individuales. Sin embargo, las ideas complejas es cuando vos vas anexando diferentes elementos dentro de esa, son diferentes ideas simples que se combinan para volverse ideas complejas. A este respecto, Locke distinguió tres clases de ideas complejas: modos, relaciones y sustancias. Tres clases de ideas complejas, ¿sí? Los modos. Equivale a lo que Aristóteles y Santo Tomás entendían por accidentes. Es decir, se trata de ideas que expresan modificaciones o afecciones de la sustancia. Ejemplo, si afirmo Juan es inteligente, o puedo decir que es simpático o que es bueno. Puedo predicar de Juan afinidad de cosas. Ahora bien, en todos los casos Juan es la sustancia y todo lo que puedo atribuirle son modificaciones o afecciones de la sustancia. La sustancia Juan en sí no se conoce. La sustancia Juan se conoce por sus accidentes, es decir, en términos lockeanos, por sus modos. Voy a dar una vueltita para esto. Puedo predicar de Juan una afinidad de cosas. Ahora bien, en todos los casos Juan es la sustancia. Todo lo que puedo atribuirle son modificaciones o afecciones a la sustancia. O sea, lo que está diciendo acá John Locke es que las ideas complejas se vinculan unas con otras a partir de los modos, a partir de tres formas: modos, relaciones y sustancias. O sea, yo tengo una sustancia. ¿Qué es una sustancia? Una sustancia es como que única en su ser, es algo que es único en su ser. Por ejemplo, yo me llamo Nicolás Martínez Gómez. ¿Cuántos Nicolás Martínez Gómez idénticos a mí existen en el mundo? No existe, uno más. O sea, podrá existir gente con el mismo nombre, pero que no se ve de la misma forma, y que no piensa lo mismo, y que no hace lo mismo que yo. Solamente hay uno. Entonces a esto es a lo que John Locke le llama sustancia. Sustancia es aquello que tiene una existencia para sí misma, dentro de sí misma, y que no es replicable, ¿sí? Cada uno de ustedes es también una sustancia, ¿sí? Ahora, los modos son las formas en las que esta sustancia se manifiesta, ¿sí? Lo que Aristóteles y Santo Tomás entendían por accidentes. Solamente lo que ellos entendían por accidentes, John Locke lo entiende por modo.
O sea, por ejemplo, Juan es inteligente. En la frase Juan es inteligente, ¿cuál es la sustancia? ¿Cuál es la sustancia de la frase Juan es inteligente? ¿Cómo? Juan. Exactamente. En la frase Juan es inteligente, la sustancia es Juan. ¿Y cuál es el modo? Inteligente. Exactamente. O sea, ¿modo en qué sentido? El modo es la forma en la que se manifiesta la sustancia en la realidad, ¿sí? Juan se manifiesta en la realidad como una persona inteligente, ¿sí? Entonces, las ideas complejas, piensen, las ideas complejas son un poquito más, son justamente la combinación de diferentes ideas independientes. En Juan es inteligente hay dos elementos. Uno es Juan y otro es inteligente, ¿verdad? Y la forma en la que se vincula una cosa con la otra. Son los accidentes, lo que básicamente las características de la sustancia que le dan identidad a esa sustancia. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Yo puedo decir, qué sé yo, Roberto, un nombre random, Roberto. Roberto es alto, flaco y rubio. Qué sé yo, para poner así tipo una descripción. Lo que dice John Locke es que nosotros conocemos a la sustancia por sus accidentes. O sea, que si yo le conozco a Roberto, que es alto, flaco y rubio, la próxima vez que me cruce con Roberto por la calle, yo le voy a reconocer a Roberto únicamente a través de sus accidentes. O sea, que la próxima vez que camine por la calle y le vea a una persona alta, flaca y rubia, voy a decir, ah, mira, ahí viene Roberto. Básicamente. Nosotros conocemos las sustancias a través de los accidentes. ¿Sí? Eso es lo que plantea John Locke. Después, las ideas complejas, las formas en las que se vinculan las diferentes ideas simples y con la sustancia, ¿verdad? Relaciones. Se trata de las ideas que expresan referencia o vínculo de una cosa con otra. Por ejemplo, padre, hermano, hijo, joven, viejo. Ejemplo, María es menor que Ana. Pedro es hermano de Luis. Juana tuvo mejores calificaciones que Susana. Como verán, en todos los casos se predica en función a referencias. Se coteja una o varias cosas con otra u otras. Existe un vínculo, una relación, una comparación entre dos sustancias. Toda comparación lleva implícita relación o referencia. ¿Qué es lo que plantea entonces John Locke acá? Lo que plantea John Locke es que otra forma en la que se vinculan las ideas simples y se vuelven ideas complejas es a través de las relaciones. Si yo digo, Juan es hermano de Pedro, ¿cuál es la sustancia? Juan. Juan y Pedro. Juan y Pedro. Juan y Pedro, exactamente. Esas son las dos sustancias. Ahora, ¿cuál es la relación? Si digo, Juan es hermano de Pedro, ¿cuál es la relación? Hermano, o sea, del hecho que son hermanos. Exactamente. Entonces, lo que dice es, ¿cómo yo, si es que yo tengo entendido, si es que yo asumo que a la sustancia solo la conozco por sus accidentes, que eso vendría a ser más relacionado con los modos, a lo que voy es que a estas dos sustancias yo las conozco por su relación, en el sentido de que yo llego a la sustancia a partir de su relación. Ese Juan que yo le vi ahí, que sé que es el hermano de Pedro, cuando yo le veo digo, ah, mira, ahí viene el hermano de Pedro. O sea, esa es la forma en la que yo conozco la sustancia, porque no hay forma de que yo conozca la sustancia en sí. Ahora vamos a llegar igual a eso, ¿sí? Y después tenemos la sustancia. Es la idea compleja de mayor significación, pues a ella nos referimos a cosas que existen en sí mismas. Ejemplos.
vemos con el ejemplo anterior, Juan es inteligente. Juan es la sustancia. ¿Y qué es la sustancia, Juan, si le saco el accidente inteligente o simpático o bueno? Es decir, ¿qué es la sustancia sin sus accidentes? No sé. Juan en sí mismo no se puede conocer. La sustancia Juan solo se puede conocer por sus accidentes. Juan como sustancia es simplemente el soporte de los accidentes. Pero la sustancia, como cosa que existe en sí misma, no sabemos en qué consiste. Todas corresponden a las categorías aristotélicas de la sustancia. Tampoco Locke, al igual que Descartes, pudo ser tan radical en su emancipación del escolastismo. Siguen vigentes en ellos nociones fundamentales de la filosofía tradicional. O sea, ¿a qué se refiere John Locke? Se refiere, bueno, a esto que estuvimos hablando. Nosotros no podemos acceder a la sustancia. No tenemos una forma de acceder a la sustancia. Así, efectivamente. Nosotros conocemos a la sustancia por sus accidentes, por sus manifestaciones en la realidad. Si ustedes se van caminando por la calle y ustedes tienen una amiga que se llama Mirta, que es morocha, que es bajita y que tiene, no sé, tiene un lunar en el cuello, se van caminando por la calle y de repente una chica alta, rubia, y sin lunares, y le dice, hola, yo soy Mirta, ustedes van a decir, vos no sos Mirta. ¿Por qué? Porque la forma que yo tengo de conocer a Mirta es a través de sus accidentes. Entonces, si yo le saco todos los accidentes a Mirta, ¿qué es Mirta? No sé, no se puede llegar a eso. Eso es lo que plantea John Locke. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Buenísimo. Bueno, la concepción política de John Locke es un tantito, no es muy extensa, pero da un poquito para discutir y para hablar un poquito del tema. Entonces prefiero darlo directamente en la clase que viene, empezar con la concepción política de John Locke para tener un poquito más de tiempo para extendernos y utilizar muchos ejemplos y demás. ¿Les parece si terminamos acá la clase hoy y la próxima clase empezamos con la concepción política de Locke? Dale. Sí, profe, está bien. Bueno, cualquier pregunta saben que me escriben y estamos en contacto. Nos vemos, chicos. Dale, profe, chao. Todo, Gracias, profe, profe. gracias. Chao, chao. Hola, Vivi, ¿cómo estás?
Bien, bien. Te quiero hacer una consultita. Dame un segundito. Che, Vivi, estoy preocupado por una cosita. Viste que... Ay, para que yo nunca salí acá del Zoom, me parece que me están grabando.